Este era un buen tiempo para cerrar las puertas de la iglesia e irse. Hay veces que cuando estamos adorando a Dios, no es solamente escuchar su voz y poder hacer silencio ante su presencia. La canción que cantábamos, que se escucha en el cielo, Santo, Santo, Todopoderoso. Yo no sé usted, pero yo puedo conectar con la presencia de Dios en ese momento, pensando lo que será nuestra vida en un futuro, en gloria, envidiando a los que se nos adelantaron, pero después, como cantamos en la última canción, ayer hablando con Emma, decía, esta es una buena canción para cantar mañana. La iglesia firme está en Jesús y Cristo es la única razón por la que estamos acá. Si estás acá por otra razón, quiero decirte que estás perdiendo tu tiempo. Si Cristo no es el motivo por el cual estamos acá, no tiene sentido. Las esquinas escucharán, y ayer la iglesia, un grupo de hermanos salimos a repartir volantes. Y es solamente un folleto, pero ver la reacción de la gente, algunos completamente negados a Dios, otros heridos porque nosotros herimos. Y solo Dios puede hacer su obra, pero lo importante es que nosotros permanezcamos fieles, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ella. Así que tenemos esa promesa, amén. Estamos estudiando Efesios. Está un poquito alto este micro, no sé si está acoplando o qué. Vamos a terminar realmente el capítulo 1. El otro día Brandon dijo, acá arriba va a ser cada 10 minutos, pero ya voy como media hora. Así que vamos a darle cierre al capítulo 1. Yo dije, son 3 versículos y paso al capítulo 2. Después me di cuenta que no podía pasar al capítulo 2 ni ahí. Así que espero que Dios nos dé entendimiento para poder aplicar estas cosas a nosotros. Amén. Ahora sí. Excelente. Lo que vamos a ver hoy, faltó mi Biblia, son los últimos versículos de este capítulo, del capítulo 1, y vamos a hacer un poquito de repaso. Pablo, en este capítulo 1, les dice a los efesios, y en realidad a todas las iglesias que leyeron esta carta, lo interesante de esta carta de Efesios que no va dirigida a los efesios puntualmente, es una carta genérica, que llegó a Efesios, así como la carta de Colosenses, la iglesia de Colosenses, o la iglesia en Colosas, era una iglesia que estaba cerca de la iglesia de Éfeso, más o menos a 160, 170 kilómetros de distancia. Y son cartas que van muy en paralelo con lo que Pablo está enseñando y con lo que Pablo está diciendo. La carta a los Efesios no está corrigiendo nada así muy grosero como la carta de los Corintios, por ejemplo. Todos sabemos en 1 Corintios 5, donde Pablo está llamando al orden, y ahí explica un montón de cosas en la ordenanza, en la iglesia, los problemas que había, el desorden que había para participar de la Santa Cena, no se esperaban, comían, se emborrachaban. Era cualquier cosa eso en vez de un servicio y de un tributo de honor y de gloria al Señor. Pero la carta de Efesios no es así. La carta de Efesios es Pablo exponiendo nuestra condición, lo que Cristo hizo y nuestra posición en Cristo Jesús, y luego explica cómo llegamos nosotros a la salvación, una salvación que es solamente por Él, y solamente porque Él nos da esa fe para poder creer en Él somos salvos. En el capítulo número 2 se expone y empieza exponiendo, y eso lo vamos a ver si Dios quiere el domingo que viene, nuestra condición humana, o sea, la condición natural del hombre, muertos en nuestros delitos y pecados. Por más bueno que aparentamos ser, por más bueno que seamos, nuestra condición natural es ser muertos, estamos separados de Dios. Y dice la Biblia que éramos hijos de desobediencia, y Pablo lo habla, en otro tiempo erais ustedes, pero más allá de ser hijos de desobediencia, dice que estábamos y éramos hijos de ira. Estamos bajo la ira de Dios. Y todo aquel que no cree en Cristo Jesús, yo quiero decirte que estás bajo la ira de Dios. Y en el versículo 4 del capítulo 2 hay 2 palabras mágicas inspiradas por Dios que dicen, pero Dios.
y todo ese panorama tan difícil que el Pablo viene presentando en nuestra naturaleza humana, dice, pero Dios, infinito en misericordia y en amor, nos dio su gracia. Y ahí explica esos pasajes tan conocidos, por gracia somos salvos. El capítulo 3 sigue exponiendo nuestra condición y ya los últimos capítulos son para nuestra forma de conducirnos como hijos de Dios. Eso es un resumen de Efesios. Así que vamos a abrir ahí. ¿Todos tienen ya Efesios? Yo no. Espérenme que ya llego. Efesios capítulo 1. Los primeros versículos, Pablo hablando de todas las bendiciones espirituales que tenemos, cómo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, y cómo el Espíritu Santo nos sella. Vemos la obra de la Trinidad obrando a nuestro favor. Así que vamos a leer desde el 15, si bien ya lo tratamos, vamos a leer desde el 15 para entrar un poco más en contexto. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y acá entramos en el estudio de hoy. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es interesante que estos versículos, es una oración que Pablo está elevando al Señor, y es interesante cómo Pablo oraba. Yo no recuerdo haber orado así en mi vida alguna vez. Pablo le pedía al Señor que abriera su entendimiento para tres cosas. Uno, para que los efesios, o todos nosotros, entendiéramos la esperanza a la que fuimos llamados. Eso ya nos habló Brandon el domingo pasado. La riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Eso nos compartió Emma y nos citaba los versículos de 1 Pedro 1:4, una herencia incorruptible. Y lo que nos toca hoy, lo otro que Pablo pedía que los efesios entendieran, cuál era la supereminente grandeza de su poder. Y el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Su poder para con nosotros, los creyentes. Y en este versículo, por lo menos, y a lo largo de las Escrituras, podemos ver por lo menos cuatro cosas. Digo cuatro porque hay una infinidad en la profundidad de la palabra de Dios, pero cuatro cosas en que la que nosotros los creyentes, los que hemos creído en Dios y hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos poder. Sí, nosotros en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, tenemos poder. Uno, ¿para qué tenemos poder? Para ser testigos y evangelizar. ¿Cómo recibimos ese poder? Por el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Este poder no es para cualquier cosa, es un poder para ser testigos de Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, su luz admirable. ¿Para qué más tenemos poder como creyentes? Para poder servir en el ministerio y servir a nuestro prójimo. Colosenses 1:29, y este es Pablo hablando de lo que él estaba haciendo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Las fuerzas que Pablo tenía para ser ministro de Dios y para recorrer todo el mundo y para seguir a pesar de ser azotado, apedreado, burlado, dejado de lado, ignorado completamente por mucha gente, por muchos religiosos del momento, ese poder venía de Dios.
¿Poder para qué más? Para ser fortalecidos y soportar. Efesios 3:20, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un versículo muy conocido, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros tenemos poder para ser fortalecidos en nuestra debilidad, en nuestros problemas, en nuestras luchas. En nuestro día a día tenemos el poder que solamente viene de Dios. 2 Corintios 4:7-10, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Poder para ser fortalecidos. En Cristo tenés el poder para cobrar tu ánimo, cobrar tu fuerza en los momentos de dificultad. Tu consuelo, el Espíritu Santo es el consolador. ¿Para qué más? Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y esto es tremendo. Yo me hacía esta pregunta. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si Dios te diera todo exactamente vos se lo estás pidiendo? ¿Has hecho oraciones en tu vida que decís, Señor, menos mal que no me diste esto porque yo sí? Y mirando para atrás digo, Señor, gracias porque no lo hiciste como yo quería. Hubiese sido un rotundo fracaso totalmente y hasta el día de hoy. Pero Dios tiene el poder para ser más abundante, más en calidad y en cantidad, mucho más de lo que vos estás pidiendo, si oramos según su voluntad. Ese poder tenemos nosotros los creyentes. Ahora, algo que me llamaba la atención al leer estas citas era que la mayoría de estas citas que acabamos de leer son expuestas y expresadas por el apóstol Pablo. Y eso me habla que el apóstol conocía el Dios que tenía y conocía el poder del Dios que tenía. Y Pablo está orando, empieza este pasaje diciendo, no ceso de tenerlos en mis oraciones, pidiéndole a Dios que les haga entender a ustedes cuál es la supereminente grandeza de su poder. Tenemos un poder en Cristo Jesús que a veces no lo conocemos y por eso no vivimos de poder en el poder de Cristo. Por eso no vivimos de victoria en victoria. Él nos va llevando, pero a veces parece que es como que nos lleva a la ola y no somos conscientes de lo que está pasando. Callen a ese niño. Pablo oraba para que los hermanos en la iglesia de Éfeso y nosotros hoy entendamos el poder de Dios. Sé que muchos tenemos muchas luchas en nuestra mente y en nuestro corazón, pero Cristo es poderoso. Y si tú llegaste a Cristo y a los pies de la cruz, ese poder está hoy para ti. Era tanto el conocimiento que cuando Pablo oraba, él se alcanzó con estas palabras: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo ya no oró más. Pablo tenía un aguijón en la carne y oró 3 veces, ya dijo, Señor, tu poder me alcanza. Lo acepto, lo entiendo, lo recibo. Ahora, los siguientes versículos, el versículo 19 y el 20. ¿Cuál es la garantía de este poder? Porque Elías, me estás hablando de un poder, pero ¿cuál es la garantía de que ese poder es verdadero? Y Pablo lo dice así: según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Ese poder que tenemos tú y yo es el mismo poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos. No es cualquier poder. No es un poder que yo te doy y en mi nombre vas y compras y pagás y haces. Es un poder sobrenatural, es un poder que viene de Dios. Es un poder que este mundo no conoce. Y Dios hizo manifiesto ese poder levantando a Cristo Jesús de entre los muertos. Y la Biblia dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. La resurrección de Cristo Jesús es la garantía de que nosotros resucitaremos con Él. Y que todo esto que estamos haciendo hoy, exaltando el nombre de Dios, juntos, tiene sentido. ¿Por qué? Porque Él vive.
Si no, vana sería nuestra fe. Dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado de entre los muertos, vana sería nuestra fe. Y Dios hace manifiesto este poder a través de levantar a Cristo de entre la muerte. Eso es poder. Y está a nuestro favor. A favor de aquellos que estamos en Cristo. Y esta es otra frase que Pablo usa mucho en esta carta. Estar en Cristo. Y por Cristo. Siguientes versículos, del 20 al 22. No es solamente un poder cualquiera, es un poder ilimitado e incomparable. No solamente lo levantó de los muertos, sino que dice, lo levantó de los muertos sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. La majestad de Cristo sobre todas las cosas, sobre Satanás, sobre este mundo, sobre lo visible, sobre lo invisible, sobre todo lo creado, sobre todo poder y gobierno, sobre todo Dios que se levante. La majestad de Cristo está sobre todas las cosas. Dios puso a Cristo, lo levantó de entre los muertos y lo puso sobre todas las cosas. Su señorío y su majestad está por encima de todo lo que este mundo puede ofrecerte. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Primera de Pedro 3, 21 y 22. Y conocemos muy bien este versículo y hemos cantado casi que toda la mañana que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No solamente lo resucitó, lo sentó en lugares celestiales a su diestra, puso todo bajo sus pies, y todo eso es para la gloria del Padre. No solamente la majestad de Cristo sobre todo, sino la majestad de Cristo por la eternidad. Él fue, Él es y Él ha de ser. El principio y el fin. El alfa y el omega. Hoy cantábamos eso. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. David, luego que levanta un clamor y una voz de agradecimiento en Crónicas, y este pasaje es muy conocido. Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y acá describe su majestad. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ese es nuestro Dios, esa es la majestad de Dios que hoy está gobernando este mundo. Y Pablo oraba, Señor, yo te pido que ellos entiendan cuál es tu poder. Y estoy seguro que alguien está orando por nosotros de esa forma. Que como iglesia, que como hijos de Dios, en nuestro día a día, en nuestras luchas, en nuestras tentaciones, en nuestros desánimos, en nuestros desalientos, cuando queremos abandonar todas las cosas, podamos entender cuál es el poder que nos mueve, cuál es el poder que nos lleva hacia adelante. Siguiente versículo, el 22. Y añade, y lo dio por cabeza, ¿a quién? A Cristo Jesús. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y ya venimos viendo en los versículos anteriores, y esto es importante entenderlo, que Cristo fue puesto por Dios sobre todas las cosas. Y lo más importante sobre las cosas que Cristo fue puesto es que Él fue puesto por cabeza de la iglesia. Cristo gobierna sobre todo. Esto tan injusto que estás viendo delante de tus ojos, Cristo lo está permitiendo. Y Él lo va a usar como Él quiera y de la forma que Él quiera. Estamos estudiando Éxodo, ¿sí o no? Los que venimos los miércoles. Estamos estudiando Éxodo. ¿Y qué pasó?
Dios le dijo a Moisés y a Aarón, vayan delante de Faraón y díganle, deja salir a mi pueblo. Y Moisés, ¿qué pensó? Ok, yo voy a obedecerte, voy a decirle que salgan y ellos van a salir. Pues no. Faraón le dice, ¿por qué haces parar al pueblo de su trabajo? Y les dice a los hebreos, ¿por qué estáis ociosos? ¿No tienen nada que hacer? Bien, la paja que yo les doy para hacer los ladrillos, la van a ir a buscar ustedes. Y van a producir lo mismo en el mismo tiempo con más trabajo. Y Moisés ve eso. Los hebreos empiezan a quejarse a Moisés, juzgue Jehová entre tú y nosotros, porque Faraón por tu causa nos aflige. Y Moisés, resignado, dice, Señor, fui y hablé en tu nombre, y tú no has librado a tu pueblo. Moisés responsabiliza a Dios de todas las cosas. Eso malo que estaba pasando, Dios lo estaba permitiendo. Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón, para luego mostrar su gran poder y poner su nombre sobre todos los nombres. Vimos una lista de los dioses de los egipcios. Los egipcios tenían un Dios para todo. Y cada plaga que Dios envió ataca a cada deidad de esos dioses. Cada atributo, cada carácter, cada fortaleza de esos falsos dioses. Dios los contraataca con cada plaga y demuestra que sus dioses no pueden hacer nada y que el nombre de su Dios no sirve al lado del poder del nombre de Jehová. Y ese nombre, que es sobre todo nombre, lo tenemos tú y yo a nuestro favor. Como hijos de Dios tenemos que entender esto. No que vamos a andar siempre felices, no que no vamos a pasar momentos de necesidad, no que Dios no nos va a probar a ver si nuestra fe es real. Lo hizo con todos los hombres en la Biblia, lo hizo con Abraham, ¿sí o no? Lo hizo con David, lo hizo con Noé. ¿Cuántos años Noé estuvo construyendo un arca y todo el mundo se estaba burlando? Hasta que vino el diluvio. Lo hizo con Cristo Jesús. Cristo fue tentado para ver si realmente era Dios y si era Dios. Él no necesitaba demostrar nada, pero dice la Biblia que Él fue tentado en todas las cosas y Él soportó esa tentación. Todos los hombres y mujeres de Dios, su fe fue probada. Esther fue probada de una forma pero tan intensa, que querían exterminar a los judíos y a los hebreos a lo largo de la historia. Y ese patrón se repite hasta el día de hoy. En su momento hubo un Amán que quiso exterminar a los hebreos y con engaño y con astucia hizo que el rey Asuero firmara un decreto. Pero Dios obró. En una historia más reciente se levantó un hombre diciendo que su raza era la más pura y quiso exterminar a los judíos en un gran holocausto. Y hoy por hoy también lo estamos viendo. La misión de los grupos terroristas y de las naciones árabes alrededor de Israel es que sea destruido Israel. Apenas Israel fue declarada como nación en el 48, enseguida vinieron a atacarlos. Enseguida. No estuvieron 3 días en paz. Y a lo largo de la historia vemos como Dios una y otra vez le da la salida a su pueblo, el pueblo que Él escogió, el pueblo que Él amó. Y su fe fue probada. Nosotros también. Pero vemos que el nombre de Jehová, el nombre de Jesús, está sobre todo nombre. Y su majestad es sin igual. Eso tan injusto que estás pasando hoy, eso tan injusto que tus ojos y tu corazón no entiende, Dios lo está permitiendo para mostrar su poder. Cristo fue puesto como cabeza a la iglesia. Y Colosenses 1:18 es un pasaje muy paralelo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y acá hay 3 cosas que vemos en este versículo. Cristo, cabeza de la iglesia, Cristo, el principio de la iglesia, y Cristo, el primogénito de entre los muertos. Y vamos a ver estos puntos. Hay una frase del doctor Henry Tolopiro que a mí me encanta. Desde niño escuchábamos la radio transmundial, allá con mi tío cuando él vivía unos días en casa. Y este pastor siempre me gustó, y él dice una frase en base a esto.
Que Cristo es la cabeza de la iglesia quiere decir que Jesús es la fuente de toda verdad, de todo conocimiento, de toda sabiduría y el que dirige a la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y Él es la cabeza de cada miembro de la iglesia. A Él respondemos y por eso a Él le llamamos Señor. Y me pareció algo fabuloso. A Él respondemos y por eso su nombre es Señor. Él es Señor, cantábamos hoy. Cristo, el principio de la iglesia, esta palabra principio es el arque de la iglesia. Ese término significa principio, fundamento o comienzo. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo iba a edificar su iglesia y sobre Él iba a edificar su iglesia. El fundamento. Cristo es el primogénito de entre los muertos. El primogénito viene de la palabra protokos. Colosenses 1:18, el primero entre los muertos, lo estábamos viendo recién, y el primogénito, el protokos de toda creación. Colosenses 1:15. Y hace referencia al principal o al de más alto rango. No se trata de tiempo, en días, sino en autoridad y en jerarquía. Cristo es el primogénito, el supremo. Y un ejemplo que podemos ver en esto, en el tiempo antiguo, como hermanos, todos conocemos a Jacob y a Esaú, ¿verdad? ¿Quién era mayor? Sin miedo, ¿quién era mayor? Esaú. ¿Pero qué dice la Biblia? A Jacob amé y a Esaú, el protocos, el primogénito, el supremo entre ellos será Jacob. No se trata de tiempo. Cristo es el primogénito de toda creación. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Y porque Él es primero, nosotros vamos después. Y esas son las cosas que Pablo quería hacerle entender a los de Efesios. Ahora, ¿qué hace Cristo como cabeza de la iglesia? Y hice una lista de versículos que busqué, pero vamos a leerlos. Cristo gobierna y salva a su iglesia. Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. A lo largo de la historia han querido exterminar la iglesia, pero Cristo sigue salvando su iglesia. Es tremendo. Mirá para donde quieras mirar. Con el partido político que haya, con el poder que haya en el momento, han querido exterminar la iglesia. Pero Cristo salva a su iglesia. No solamente espiritualmente, sino también la mantiene viva hasta que Él quiera arrebatar a los suyos. Cristo sigue salvando a su iglesia. Cristo ama a su iglesia. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hay un estudio de los de Emaús que lo hicimos con Enrique, como Cristo amó a la iglesia. Ese estudio está fabuloso, se los recomiendo para los que no lo hicieron, lo pueden hacer en casa. Está genial, como Cristo amó a su iglesia. Cristo santifica a su iglesia, el versículo 27 de Efesios 5. Esto lo vamos a ver en un futuro, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es Cristo quien santifica a sus hijos. No es por todo lo bueno o todo lo bien que te puedas portar. Porque aún en tu justicia, esa justicia son como trapos de inmundicia. No existe nada que pueda acercarnos al nivel de santidad que Dios exige. Cristo cuida y sustenta a su iglesia, Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. 1 Corintios 12:28, Cristo equipa y edifica a su iglesia. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad andar en ellos para edificación de la iglesia. Estás acá porque Dios te escogió de antes de la fundación del mundo, y si estás en Cristo y tenés el Espíritu Santo, al menos un don espiritual tenés. Y ese don no fue porque Dios te dio cara de bueno. Ese don que Dios te dio es porque Dios quiere que vos edifiques a tu hermano. Podés mirar a tu lado al que quieras. Que si es tu hermano,
Dios te dio algo para edificarlo. Y ese es el llamado que Dios hoy nos hace. A través de Cristo, la cabeza de la iglesia. Cristo confirma y aumenta su iglesia. Hechos 16:5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La iglesia avanzaba, Cristo la hacía crecer y la confirmaba. No sé cuántos empezaron siendo en el saloncito. ¿4, 5, 10? ¿Cuántos eran? Veo 10. Hoy, ¿cuántos somos acá? Y los que faltan, ¿no? Pero ¿cuántos somos acá? Seguro. Gracias, Virginia. Y ni te digo los sábados, hay un montón de niños acá, adolescentes, jóvenes. Ayer llegué para la reunión de jóvenes y era un grupo hermoso de adolescentes que estaban acá y estaban haciendo un relajo bien de adolescente, divino. Me encantó. Pero Cristo está confirmando y aumentando la iglesia. Y qué bueno que se puede ver en números, porque eso es como que un poco más alentador. Pero también Cristo está confirmando y afirmando su iglesia espiritualmente. Y eso no es visible al principio. Dios está obrando como Él quiere y de la forma que quiere para afirmarte en la fe. Y eso solamente lo hace Cristo por amor a su iglesia, a nosotros, a su cuerpo. Cristo da testimonio de lo que vendrá a su iglesia y esto para mí es tremendo. Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Y el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Dios escribió por medio de hombres su palabra para decirnos lo que fue, para decirnos lo que está pasando hoy, para decirnos lo que va a venir. Y el mundo no quiere escuchar, pero nadie puede decir, no me avisaron. Cristo envió a sus siervos y dejó escrito, va a pasar esto. A su iglesia. Y podremos buscar tantos versículos más, que no lo voy a hacer. Y el final de este capítulo, el versículo 23, Cristo, la plenitud de la iglesia. No solamente es la cabeza, sino es la plenitud de la iglesia. Efesios 1:23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Colosenses 1:19 también habla de este tema, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. Esta palabra plenitud viene de la palabra pleroma, que viene del verbo pleroi y significa llenar. Pero esta palabra, y por eso Pablo la usa, habían grupos gnósticos que estaban llevando falsa doctrina y poniendo en duda toda la enseñanza y la doctrina de los apóstoles. Y de repente la iglesia en Éfeso no era tan atacada en eso, pero la iglesia de Colosenses sí. Y ellos se trataba de que eran poderes divinos que ellos creían que no solamente estaban en Cristo, sino en varios ángeles y en otras deidades y en otras emanaciones de Dios, en otras manifestaciones de Dios. Y Cristo, Dios a través del apóstol Pablo es muy enfático en decir en Cristo. No es en varios, no es en otros poderes, no es en otros seres invisibles, es en Cristo. Por eso la plenitud está en Cristo y por eso así a Dios le agradó. Y esto también es interesante, Colosenses 2:3, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, y vemos esa plenitud en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto es más tremendo aún, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Esta sabiduría que está escondida en Cristo y esa plenitud que habita en Él, en la cabeza de la iglesia, por voluntad de Dios, es dada a conocer al mundo por medio de ¿quién? De la iglesia. Por medio de los que estamos acá. Yo no puedo entender eso. Pero Dios quiere mostrar su sabiduría por medio tuyo y por medio mío.
Solamente me resta confiar en su soberanía, porque yo no lo entiendo. Y no solamente al mundo, sino a quiénes más, a los principados y potestades en los lugares celestiales. El misterio que Dios tenía escondido en Cristo era la iglesia. Lucifer vio cómo Dios creó al hombre, ya a Satanás. Ahora, lo que siempre entiendo es que Satanás o Lucifer, cuando no había pecado, ya estaba allá. Ya estaba en la presencia santa de Dios. Ya estaba en esos lugares celestiales. Y sabe a dónde Dios, por medio de Cristo y su salvación, nos quiere llevar. Y por eso hace todo lo posible. Como Él no puede volver ahí, en su forma natural, hace todo lo posible para que tú y yo desviemos nuestra mirada del Señor y caigamos y no le conozcamos. Por eso ha cegado el entendimiento de este mundo. Porque es padre de mentira, porque está lleno de envidia. Y como Él no puede volver en su forma gloriosa, no quiere que tú y yo y la gente de este mundo esté en ese lugar, en la presencia de Dios. Por eso Pablo dice: bendito sea el Señor Jesús, el Dios de nuestro Padre, nuestro Padre, el Dios de Cristo, que nos bendijo. Ya está hecho en los lugares celestiales. No hay algo que vos puedas hacer para, si estás en Cristo, evitar esa bendición. Ya sos bendecido. ¿Estás caminando como bendecido? ¿Estamos caminando como hijos bendecidos de Dios? ¿Estamos entendiendo todo lo que está a nuestro favor como hijos? Puede que este estudio sea medio espeso, pero no me parece ni raro, ni me parece tonto que Pablo esté enseñando esto. Porque luego de decir todas las cosas que como hijos tenemos, él va a exponer. Fuimos hijos de desobediencia. Estuvimos bajo la ira de Dios. Y ahora Pablo nos dice esto porque esa sabiduría de Dios, a través de su iglesia, es para alcanzar a otros. Es para que podamos alcanzar a otros, extender nuestras manos. Como dice la canción, queremos ser tus manos y pies. Cristo es la cabeza. Y nosotros somos el brazo extendido que Él escogió para mostrarles esta sabiduría al mundo. En el lugar donde estés, en tu trabajo, con tus compañeros de estudio, con tus amigos, con tus conocidos, en tu barrio. Dios quiere y Dios va a mostrar su sabiduría a este mundo. Dios, mediante Cristo la cabeza y su cuerpo, que es su iglesia, le muestra al mundo su sabiduría, la plenitud de su gloria que habita en Cristo. Ahora, no quiero terminar hoy sin recordar cómo empieza esto. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Alumbre vuestros ojos, los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cuándo fue la última vez que oramos así por alguien? Yo no lo recuerdo. Pablo no solamente estaba enseñando, sino lo que enseñaba, él estaba orando y dijo: Señor, yo les doy lo que tú me diste, pero no alcanza solo con que yo les diga teóricamente lo que ellos tienen. Tú tienes que abrirles el entendimiento para que ellos crean y vean el poder, la esperanza y la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Todos los que estamos acá, en alguna medida, trabajamos en la iglesia, enseñamos a un niño, a un joven, a un adolescente.
en la congregación, es necesario que ores y que eso que estás hablando en nombre de Dios, Dios abra el entendimiento. Entre nosotros, en nuestras conversaciones, cuando estamos hablando de cosas espirituales, solamente Dios puede abrir nuestro entendimiento. Estamos llamados a esto, a hacer memoria en nuestras oraciones, para que todo lo que estamos aprendiendo de Dios acá y tenemos en la Biblia, lo podamos entender, no intelectualmente, sino espiritualmente. Y gracias a Dios por su palabra, y gracias a Dios por las personas que Dios ha dado mayor capacidad para enseñarnos. Tengamos un corazón enseñable para poder seguir creciendo. El día que dejemos de tener un corazón enseñable, vamos a dejar de seguir creciendo. El día que el movimiento pare, el agua se estanca. ¿Se metieron en un estanque de agua estancada alguna vez? Me pasó hace poco. Qué horrible. Después que salí, un olor a podrido. Y cuando nosotros, ese río de agua viva no está corriendo y no está fluyendo en nuestro interior, es agua estancada. Aviva el don que hay en ti. Es nuestra responsabilidad avivar ese don, mover esa agua. Ya sabemos la historia del ángel que bajaba y movía el estanque y alguien se sanaba. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, y tú y yo la tenemos. Miren que no hablo nada de esto desde una superioridad, porque cuando leía Efesios, Señor, es profundo. Pero gracias a Dios que Dios puede hacernos entender su palabra. Si alguno necesita sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Que vamos a seguir confiando en Él, en su plenitud y en todo lo que Él es. Amén. ¿Oramos? Gracias, Señor Jesús, por tu obra, Señor, en nosotros. Gracias por exponernos tu palabra, Señor, y por enseñarnos la esperanza que tenemos en ti, Señor. Esa herencia incorruptible, Señor, que tenemos en ti. Y gracias porque eres nuestra cabeza, Señor. Ayúdanos a vivir conscientes de esas cosas. Cuando vamos a nuestra casa, a nuestro hogar, Señor, cuando mostramos lo que verdaderamente somos, que seamos conscientes de que tú estás, Señor, llenándolo todo. Padre, ayúdanos a entender las profundidades de tu palabra, no para saber más, sino para ser hacedores de ti, de tu voluntad. Gracias por esta iglesia que tú has formado, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos acá, que con tu gran amor y misericordia nos has traído, Señor. Señor, edifícanos más en ti. Aumenta a nosotros, Señor, nuestra fe, para creerte, Señor, y para ser obedientes a ti. Padre, que podamos disfrutar de un amor, Señor, no fingido en medio nuestro, por medio de tu Espíritu Santo. Y que otros puedan ver, Señor, que nos amamos, y que otros puedan creer, Señor, que tú eres real, porque estás con nosotros. Gracias, porque esto no depende de nosotros, sino depende de ti. Y tú, Señor, sostienes a tu iglesia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.